Hoy vamos a hablar sobre la frecuencia cardíaca. Como yo abordo un paciente que viene a mi consulta de cardiología y que sano estoy hablando. Este paciente que estoy hablando es alguien de menos de 40 años, hombre y mujer. No es hipertenso, no es diabético, no fuma, no tiene colesterol alto, no tiene triglicéridos altos, es decir, no tiene ninguna enfermedad. La evidencia científica que viene de esto viene de estudios epidemiológicos, que son estudios generalmente, amigos, observacionales, en donde tal vez la calidad o lo estricto científico no tienen tanta validez para ser completamente concluyentes. Uno de los estudios de más larga duración es el estudio llamado ARIC. Este estudio duró más de 12 años y este estudio tiene que ver con la aparición de placas de ateroma en el cuerpo de las personas con el tiempo. Ellos empezaron a valorar factores de riesgo asociados, buscando qué ocurría con estas personas al darle seguimiento, por ejemplo, de los 20 a los 30 años de edad. De pronto tuvo una enfermedad de hipertensión, ven qué pasó ahí. Otro tuvo un infarto, qué pasó, fumaba, no fumaba. Entonces este tipo de estudio largo, prospectivo que se le llama, sí ofrecen para los médicos bastantes sugerencias de qué puede ocurrir con cuando, por ejemplo, una persona es hipertensa, cuando es diabética. Aquí encontraron que una diferencia de más de 10 a 12 latidos por minuto entre una persona y otra puede provocar en esa persona, por ejemplo, que tiene una frecuencia cardíaca promedio de más de 90 o 90, siempre en reposo, un incremento de riesgo cardíaco, de cáncer, de muerte súbita y derrame cerebral e infarto de un 6 hasta un 16%. Son datos del estudio ARIC. En una persona en reposo sin enfermedades, una frecuencia cardíaca elevada de más de 90, no hablo taquicardia, más de 100, sí puede significar que en esa persona, aunque aparentemente esté sana, algo está ocurriendo en su organismo, algunos factores de riesgo debe tener, que tal vez inclusive no son diagnosticados y que están influyendo en él, en su organismo, que está teniendo esta frecuencia cardíaca más elevada. Recordemos que en parte la frecuencia cardíaca que uno mantiene depende de un equilibrio interno, de un sistema nervioso que no es voluntario. Este sistema nervioso se activa con factores inflamatorios internos, con variaciones de la presión arterial, con variaciones del colesterol, con variaciones de la glucosa. Se encontró que la glucosa en ayunas y la obesidad son de los factores de riesgo más importantes para provocar a largo plazo trastornos de la enfermedad coronaria. ¿Qué hacemos con un paciente que viene a mi consulta y que solo viene a decirme, doctor, yo tengo una duda con mi frecuencia cardíaca, es 90 y bueno, no creo que sea normal? Pues en primer lugar yo tendría que buscarle enfermedades secundarias, causas, diríamos ocultas en cierta forma, de que están generando ese desequilibrio interno, ¿no? Por supuesto que debo descartar lo obvio, el estrés, la ansiedad, el insomnio. De modo que en general sí, la frecuencia cardíaca que uno mantiene en su cuerpo es un predictor de riesgo a largo plazo. Y lo que yo tengo que hacer es, yo como persona, cuidarme de mi dieta, el ejercicio, el estrés, todos esos factores de riesgo que ustedes saben que ayuda a que vivamos más y mejor. Debo de buscar una vida mejor, más sana, con una mejor inflamación, evitando alimentos que provoquen trastornos internos míos, como las grasas excesivas, carbohidratos en exceso, y una vida más saludable. Así se los resumo sin propaganda y pelado. El segundo punto era en el paciente hipertenso. Y tengo acá con cardiopatía y sin cardiopatía. Beneficios, y esto hablo sobre todo con el tratamiento farmacológico. De los tratamientos, de los medicamentos que se utilizan para pacientes con hipertensión, que bajan la presión arterial, sobresalen los betabloqueadores, todos los que terminan en LOL. Atenolol, carvedilol, bisoprolol, todos los que terminan en LOL. Sin duda hay un grupo de pacientes que a la hora de tener hipertensión también tienen taquicardia. Y estos son sobre todo las personas jóvenes que debutan con hipertensión antes de los 40, cuya presión diastólica, la mínima, es generalmente en 100, 95 y cuesta controlarla. A esta edad
se plantea que el factor fundamental de hipertensión es el incremento del tono simpático. El tono simpático es lo que yo les hablaba a ustedes, es esa parte del sistema nervioso autónomo que uno no controla, que regula todos los movimientos de nuestros intestinos, nuestra respiración, eso que no podemos controlar. E igual la presión arterial, igual ocurre con la frecuencia cardíaca. Entonces, en esta gente joven que viene a nuestra consulta con hipertensión, van a generalmente tener presión alta y taquicardia. Una de las recomendaciones es, pues, a estos pacientes darle beta bloqueador. Y la pregunta es la duda, si ese beta bloqueo que estoy yo dando a los pacientes me disminuye las complicaciones en ellos de muerte por bajar la presión o por bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Importante. Tengo un medicamento que me baja la presión y la frecuencia. Y por supuesto, si yo, a un paciente que es hipertenso yo evito que tengan complicaciones del corazón, obviamente va a vivir más, ¿no? Eso es obvio. Y ese efecto depende del control de la presión. Pero si vamos a hablar puramente de la propia reducción de la frecuencia cardíaca en un hipertenso, podría sí significar una reducción de los riesgos. Pues hay estudios que dicen que sí, que sí, deberíamos de a todos los hipertensos con una frecuencia cardíaca de 80 o 90 bajar la frecuencia cardíaca, porque ha encontrado que disminuyen los riesgos de placas de ateroma en el cuerpo. Se plantea que al reducir la frecuencia cardíaca disminuye un poco el estrés de la pared y menos placas de ateroma, pero hay otros estudios que dicen que no, que cuando uno reduce frecuencia cardíaca puede aumentar la rigidez arterial. E incluso se publicó hace unos 4 años un metaanálisis de miles de pacientes, más de 60.000, donde concluyeron que reducir la frecuencia cardíaca en un paciente con hipertensión no es factible porque puede aumentar los riesgos. Entonces aquí hay discusiones. Pero la balanza científica es a que el efecto, sobre todo beneficioso de un paciente que usted controla de presión y frecuencia, tiene más que ver con la propia reducción de la presión que la propia frecuencia en un paciente que no tiene enfermedad cardíaca. Sin embargo, si ese paciente hipertenso, como estoy señalando acá en el punto B, el punto A, tiene cardiopatía, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene extrasístoles con hipertensión, arritmia, pues sí, claro que sí, el beta bloqueador está indicado y en este caso sí va a reducir complicaciones por la reducción de estas complicaciones. El beta bloqueador está indicado con nivel de evidencia 1A en pacientes que ya tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo crecido, dilatado o con insuficiencia cardíaca. De modo que un paciente que yo tengo con hipertensión y al hacer el eco tiene complicaciones cardíacas o vasculares, el beta sí va a lograrme también disminución de los riesgos. Y en ese paciente yo voy a buscar una frecuencia cardíaca de menos de 70 latidos por minuto. Y aquí digo algo de adelantado, porque me tocan ahora los isquémicos. En un paciente que tiene cardiopatía estructural, daño cardíaco, en general, cualquier tipo de daño cardíaco, los betabloqueadores van a ser la piedra angular del tratamiento. ¿Ok? Y al darlos, aparte de reducir la presión arterial que estoy buscando, también tengo que buscar una reducción de la frecuencia cardíaca de al menos 70 por minuto. La evidencia de esta reducción de frecuencia cardíaca beneficiosa a 70 por minuto o menos viene de pacientes sobre todo con insuficiencia cardíaca, que son los pacientes peores, los que más daño cardíaco tienen. ¿Ok? Y entonces, en cierta forma, y también se sabe que en los pacientes post-infarto, por ejemplo, que han tenido un infarto o tienen una angina, reducir la frecuencia cardíaca hace que su corazón necesite menos trabajo cardíaco. Y por lo tanto le está dando un beneficio. Y por eso es que buscamos una frecuencia cardíaca de 60 a 65 en pacientes con enfermedades cardíacas bien establecidas. Vamos a los pacientes isquémicos. ¿Quiénes son los pacientes isquémicos que le decimos en cardiología? Llamamos isquémico a todo aquel que ha tenido un infarto agudo de miocardio, una angina estable o que le han dicho que tiene una angina, principalmente. Aquí van los infartos totales, incompletos, como quieran llamarle, pero infarto establecido. En general, ¿qué significa la frecuencia cardíaca alta en un paciente, por ejemplo, que tiene un infarto, que está en emergencia, en la terapia? ¿Qué significa? Que tenga 90, que tenga 100, más de 100 por minuto. Nada bueno. En el curso de un paciente que tiene un infarto o una angina, lo llamamos en general síndrome coronario, la presencia de una frecuencia cardíaca de más de 100 me está denotando que ese evento isquémico, esa lesión coronaria, lesión del ventrículo izquierdo que está teniendo el paciente, me está generando una pérdida de contractilidad importante,
me está generando tal vez una poca irrigación sanguínea en los tejidos, a lo cual llamamos poca perfusión, y a la vez eso me está activando el sistema nervioso parasimpático aumentando los riesgos de arritmia. De modo que la frecuencia cardíaca alta en un paciente que está en el medio de un evento isquémico cardíaco es siempre un predictor de mal pronóstico o de alerta. De pronto, para los doctores, por ejemplo, los estudiantes de medicina, tengo un paciente que tiene un infarto de cara anterior, que ustedes saben que pueden hacer edema pulmonar o congestión pulmonar, y yo lo esculto mal y no le encuentro crepitante. Pero la frecuencia cardíaca en 110 me dice, oye, ese paciente está haciendo una disfunción ventricular, te va a hacer falla cardíaca, cuidado con dar el beta bloqueador de entrada, ¿ok? Entonces, aquí lo que quiero yo dar a entender es que en el curso de un evento agudo isquémico cardíaco, la frecuencia cardíaca alta es mal pronóstico. Y por eso debemos de darle al paciente beta bloqueador en cuanto podamos brindárselo, ¿ok? Salió el paciente del alta del hospital y sale con frecuencia alta. Yo tengo que a ese paciente tratar de reducir la frecuencia cardíaca a menos de 70 latidos por minuto. Porque entre más alta tenga la frecuencia cardíaca, su corazón no está descansando, no está en reposo, le está necesitando más oxígeno. Y algo importante acá, no todos los pacientes que tienen un infarto son iguales. Hay infartos, por ejemplo, en pacientes que ocurren con arterias coronarias sin placas de ateroma evidentes. Entonces ahí tal vez no es la placa de ateroma la que provocó la trombosis. Tal vez hay un espasmo asociado, un espasmo coronario severo, poco flujo distal, aumento de la procoagulación y empiezan unos factores proinflamatorios. O sea, la fisiopatología de los síndromes coronarios, sí es cierto que el 90% es por placas de ateroma, hay un 10% de pacientes que tienen un infarto y no es porque tengan grasa en las arterias. Y ahí entonces viene la cosa de con qué yo le voy a bajar la frecuencia cardíaca. Si sospecho espasmo coronario, como que influyó en ese evento isquémico, verapamilo, diltiazem, amlodipina, como evitadores de espasmo coronario podría ser también una alternativa. Pero estos últimos que estoy mencionando, verapamilo, diltiazem, la función sistólica del ventrículo izquierdo de los pacientes, la FEBI, tiene que ser más de un 50%. Si es menos, no podemos utilizarlo. Solo amlodipina, que no deprime contractilidad, ¿ok? Pero si yo digo, tiene un espasmo coronario, o sea, estoy completamente convencido. Y lo digo esto porque reducir la frecuencia cardíaca, decía, es vital e importante en un paciente con síndrome coronario, y por eso yo debo usar primero un beta bloqueador a menos que esté contraindicado. Si está contraindicado por X razón, porque es asmático severo, hace espasmo bronquial, sería anticálcico. Pero si tiene fracción de eyección reducida, no puede ir. Miren qué interesante cómo es la cosa, ¿ok? Punto. Y si el paciente que tuvo un infarto está estable, ya tiene 6 meses de estarlo viendo, yo logré reducir su frecuencia cardíaca a 70 o 60, que es lo que hay que lograr en los isquémicos, ¿ok? No en alguien sano, isquémicos, 60, 65, y de pronto empieza a subir la frecuencia, es que se me está descompensando. De pronto empezó a hacer difusión ventricular, me quiere hacer otro infarto, le voy. Está demostrado que los pacientes que van a presentar un infarto, los días previos empiezan a tener un incremento de la frecuencia cardíaca basal. La de él era 70 y se pone en 80, 90. Y a la consulta tal vez el paciente no tiene dolor de pecho. No, y tal vez lo que tiene un poco de falta de aire, un poco de disnea. Ojo, un electro con ojo de lupa y compararlo con electros previos. De ahí la importancia que es que su médico de cabecera tenga un electro suyo basal como foto de cómo es su corazón con el electro normalmente. Y usted si un día llega a verlo por falta de aire, por dolorcito de pecho que tal vez no es típico, le van a repetir ese electro. Y si ese electro nuevo es diferente al previo, algo está ocurriendo en su corazón. Y aunque no esté todo, pero como decía, la frecuencia cardíaca sí es un marcador de riesgo cardiovascular, sobre todo un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular. También, claro, a este paciente se le puede hacer ahora troponina ultrasensible, PCR ultrasensible, ¿ok? Troponina ultrasensible importante para daño miocárdico por isquemia, quien las tenga, ¿no? Seguimos entonces con los isquémicos. Ok, entonces así es, punto, seguimos. Entonces los isquémicos, todo paciente aquel que ha tenido un infarto, una angina, sí hay que buscar
una reducción de la frecuencia cardíaca a menos de 70, porque unas frecuencias mayores aumentan complicaciones cardíacas y muerte. ¿Estamos claros? Correcto. Seguimos avanzando. Miren, quedamos rapidísimo. Vamos, el paciente diabético. Interesante acá. Interesante porque les tengo acá, ahí sí yo voy a tomar el trabajo de buscarles información porque encontré algo en una revista, vamos a ver si lo encuentro, tengo varios. Esto es buenísimo. Enfoco, es del Jack. Frecuencia cardíaca en reposo y diabetes tipo 2. Una compleja relación que necesita mayor comprensión. Y les explico y les comento. Fácil, ¿no? Lo básico, lo obvio. Un paciente diabético que tenga glucosa alta va a tener taquicardia. Un paciente diabético que haga también hipoglicemia va a tener taquicardia. De modo que la frecuencia cardíaca alta o no estable en un paciente diabético me puede decir, oye, ese paciente o está muy alta el azúcar o su glicosilada o está haciendo hipoglicemia. De pronto me dice que se decae, que se pone sudoroso y cuando come algo se le quita. Cuidado con la hipoglicemia, ¿verdad? Fatales en los diabéticos. O de pronto el hombre anda glucosúrico, la glicosilada le da 9 a un 10, el paciente está flaco, orina mucho, obviamente anda el azúcar por 400. Obviamente va a tener taquicardia. Entonces, por esos dos mecanismos, los médicos estamos claros, y usted como paciente, que si usted no anda su azúcar bien, usted va a andar con frecuencia cardíaca alta. Punto. Pero hay más mecanismos. El paciente diabético, muchos son hipertensos, entonces también su presión alta genera aumento de la frecuencia cardíaca. Y aquí de paso digo algo. Si un paciente mío hipertenso que está estable de pronto empieza a tener su frecuencia cardíaca alta, yo tengo que estar o buscarle con seguridad de que su presión no se está descontrolando. Sigo con eso. Los diabéticos también muchos pueden tener disfunción renal, cierto grado de insuficiencia renal. Igual eso puede generar también aumento de frecuencia cardíaca. Ojo con la creatinina. Ojo con los lípidos. Hemos visto nosotros cómo los triglicéridos altos, el colesterol alto, también generan en algunas personas aumento de frecuencia cardíaca. De modo que mi diabético, que está con frecuencia alta, antes de yo pensar en algo complejo, debe ser lo más obvio. A veces lo más simple, amigo, es lo que está frente a nuestros ojos, es lo que es real. Entonces descarten hipoglicemia, hiperglicemia, triglicéridos, colesterol, una infección subyacente, por supuesto, urinaria, no diabético, una úlcera, una herida, un hongo que no estemos viendo, lo común, ¿verdad? Ahora bien, no tiene nada de esto, el paciente está estable químicamente, etcétera, etcétera. Pues sí, la neuropatía diabética hay una parte que afecta a los nervios internos, los nervios autónomos, y aparte de la neuropatía periférica que afecta a la sensibilidad, perfectamente en un paciente diabético que tiene trastornos en el sistema nervioso autónomo, puede tener persistencia de frecuencia cardíaca alta por disfunción autonómica. Y más aún, si le agregamos a esto, cambios de la presión arterial con la posición de acostado a sentado, por ejemplo, que nos hace pensar más en que en efecto este paciente tiene algo que llamamos los médicos neuropatía autonómica, que es, digamos, una afectación de los nervios autónomos que no son voluntarios, que regulan presión, frecuencia cardíaca, y eso ocurre en los diabéticos mal controlados, sobre todo después de años de ser diabético. Entonces acá, si mi paciente es diabético de más de 10 años, ojo, tengo que pensar también en esta posibilidad. Pero este artículo que les mostré no tiene que ver nada con eso que les hablé, sino que va más allá y plantean que hicieron un estudio científico genético del ADN de los pacientes diabéticos y encontraron que hay como 340 locus del ADN que aparentemente influyen en que los pacientes diabéticos después de cierto tiempo empiezan a tener frecuencia cardíaca elevada. Y plantean, bueno, que hay que hacer más estudios científicos sobre esto. ¿Qué les parece? Pues sí, es lo que traía de esto, ¿no? Interesante. Sigo enfocando. El otro tema que le traía dice, pacientes con insuficiencia cardíaca. Ese es mi pan nuestro de cada día. Ok,